Ok, buenas tardes. Recomenzamos el curso de álgebra lineal. Voy a recordar algunas definiciones. Les recuerdo que gruesamente estamos en el problema de vector y valores propios, y que un vector y un valor propio son un par lambda y x, donde x es distinto del vector 0 que satisface esta ecuación. Eso que está ahí es un vector y un valor propio para la matriz A. A partir de ahí, yo les decía, hay una genialidad, que es que esto se puede escribir como a menos lambda veces la velocidad x igual 0, y eso nos permitía tomar esta ecuación, que tiene una ecuación con dos incógnitas, y pasarnos ahora aquí, que puedo agregar una ecuación adicional. ¿Por qué? Porque yo sé que para que esto ocurra con un x distinto de 0, lo que estoy diciendo es que este operador a menos lambda i es no invertible, y por lo tanto, si yo agrego la condición determinante de a menos lambda i igual 0, que es la condición para que una matriz sea no invertible, puedo determinar cuánto vale lambda, y una vez que conozco lambda, puedo determinar quiénes son los posibles x. ¿Sí? Les recuerdo, y esto es súper importante porque son cosas que realmente uno no las atrapa. Cada vez que yo tengo un lambda que satisface esto, les recuerdo que eso que está ahí le llamábamos peso a de lambda y lo nombrábamos como el polinomio característico de a, y porque resultaba ser un polinomio, eso no lo demostramos, pero uno puede creer que es cierto. Y cada vez que yo tengo un valor característico, o sea, una raíz de este polinomio, por ser una raíz siempre al menos tengo un vector propio. ¿Sí? Cada vez que yo tengo un valor propio, siempre voy a poder encontrarme un vector propio, porque tener un valor propio significa encontrar un valor para el cual esta matriz no es invertible, y que no sea invertible significa que tiene que haber alguien en el núcleo. ¿Sí? Así que siempre, si tengo un valor propio, tengo al menos asociado un vector propio. Y todos los vectores propios que van a estar asociados a un valor propio forman un subespacio vectorial, porque esencialmente son el núcleo de esta matriz que está acá, a menos lambda i, y a eso es lo que llamamos el subespacio propio, y lo anotábamos así como E sub lambda, que es el kernel de a menos lambda i. ¿Sí? Subespacio propio asociado al valor propio lambda. Ahora ocurre algo, y es que en principio, como estamos diciendo que esto es un polinomio, cuando yo tengo una raíz de un polinomio, eso me dice que x menos la raíz es divisor del polinomio, ¿cierto? O sea, que lo puedo factorizar como x menos lambda es otro polinomio, ¿sí? Eso es el teorema fundamental del álgebra. Y en principio podría ocurrir que la raíz sea múltiple. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que eran las raíces múltiples? ¿No? La multiplicidad geométrica, ¿les suena? A lo que les quiero decir que si lambda es valor propio, eso implica que el polinomio característico se escribe como, bueno, que es lambda barrita, para que lambda sea el genérico, lambda menos lambda barrita a alguna potencia que voy a llamar alfa, otro polinomio. ¿Sí? Porque en principio lambda podría ser raíz múltiple, podría factorizarse no solamente como x menos lambda, sino como x menos lambda al alfa. ¿Ok? Y de hecho, a este alfa que está ahí, que es el valor entero más grande que satisface esta igualdad, es lo que vamos a llamar la multiplicidad algebraica del valor propio. ¿Sí? Es una cuestión algebraica, una cuestión de cuando yo tomo el polinomio y lo divido, me sigue siendo divisible por lambda menos lambda barra. Podría ser. Yo sé que por lambda barra ser raíz, o ser valor propio, yo sé que alfa vale al menos 1, pero podría ser más grande, no puedo descartar eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero además de eso, entonces alfa es lo que llamamos multiplicidad algebraica. Además de eso, nosotros introdujimos en la clase pasada algo que llamamos la multiplicidad geométrica. ¿Qué cosa era la multiplicidad geométrica? La multiplicidad geométrica, que vamos a llamar gamma de lambda, multiplicidad geométrica de lambda, corresponde simplemente
a la dimensión de su espacio propio asociado a la línea. ¿Sí? Esto que está acá es un subespacio vectorial, como todo subespacio vectorial tiene una dimensión, y a esa dimensión asociada a lambda, yo le voy a poner un nombre y lo voy a llamar multiplicidad geométrica. ¿Ok? Y justo antes de terminar la clase pasada, o la clase pasada terminó medio abruptamente, justo antes del teorema 9. ¿Qué es lo que nos dice el teorema 9? El teorema 9 nos dice una cuestión que es una constatación bastante razonable, y es que básicamente una matriz A es diagonalizable si y solo si la suma de las multiplicidades geométricas es igual a n. ¿Y por qué esto de acá es súper razonable y en realidad es bastante directo de todo lo anterior? Porque nosotros dijimos que ser diagonalizable era encontrar una base de vectores propios. ¿De acuerdo? Paso 1. Paso 2, nosotros dijimos que los vectores propios asociados a valores propios distintos iban a ser linealmente independientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente cada subespacio propio es linealmente independiente de los otros. Y en particular también probamos eso, que si yo veo todos los subespacios propios están en suma directa. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro una base para cada subespacio propio de tamaño gamma, que es lo que está acá, la multiplicidad geométrica, y yo sumo la cardinalidad de las bases para cada subespacio propio y me resulta que es igual a n, que es la dimensión de todo el espacio, bueno, entonces significa que si yo junto todos esos conjuntos, obtengo una base del espacio completo. ¿Sí? Así que esto es realmente refrasear lo que ya habíamos probado en términos de la multiplicidad geométrica. ¿Ok? Súper sencillo, realmente no es nada nuevo, solamente reescribir lo que ya sabíamos en función a este nuevo lenguaje de multiplicidad geométrica. Ahora, resulta que existe una relación entre esta multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica. O antes que eso, yo les recuerdo algo. Cuando yo tengo un polinomio, y yo sumo, lo descompongo en sus factores, ¿cierto? Ese es el teorema fundamental del álgebra. Me dice que si yo tengo un polinomio lo puedo descomponer como la multiplicación de sus x menos raíz a alguna potencia. Ahora, ojo con eso, que en principio los polinomios pueden tener raíces complejas. ¿Sí? Porque ese polinomio es el teorema fundamental del álgebra, es para polinomios coeficientes en los complejos. Todo polinomio de coeficientes reales es en particular un polinomio de coeficientes complejos, pero la descomposición me puede arrojar raíces complejas, eso yo no lo descarto. Pero independiente de eso, cuando yo escribo esta descomposición, resulta que la suma de todas las potencias tiene que ser la potencia del polinomio original, no sé si están de acuerdo. Sí. Eso es, digamos, tiene que ser así. Porque cuando yo tengo el grado de la multiplicación es la suma de los grados, esencialmente. ¿Sí? Si son cosas como distintas, digamos, términos primos, la composición prima. Ahora, resumen, la suma de las multiplicidades algebraicas es siempre n, mientras que la suma de las multiplicidades geométricas es a lo más n. Eso nos sugiere que de haber una relación, esa relación debiera ser que la multiplicidad geométrica es a lo más una multiplicidad algebraica. ¿No sé si están de acuerdo?
Otra forma de verlo es la siguiente, que independiente que mi polinomio característico se escriba así, por ejemplo que este alfa fuera 5, o sea que la multiplicidad algebraica de este lambda barra fuera 5, independiente de eso, nada me garantiza que cuando yo calcule su espacio propio asociado a este valor propio, voy a encontrar 5 vectores. Todo lo que se me garantiza es que voy a encontrar al menos uno. Porque justamente para hacer raíz del polinomio característico tengo que hacer a este operador no invertible y tengo que entonces poder existir un elemento distinto de 0 que satisface esa ecuación. Eso fue lo que partí diciendo y por eso lo enfatizo tanto. Así que, en resumen, lo que vamos a probar ahora es la proposición 11, que nos dice que si yo tengo una matriz a coeficientes reales de tamaño n, y lambda un valor propio de A, entonces la multiplicidad geométrica es al menos 1, y eso es más chico que la multiplicidad algebraica, y eso es más chico que n. Entonces acá en una pura línea colocamos 3 desigualdades, así que en realidad hay que hacer 3 demostraciones. Pero la verdad es que hay 2 demostraciones que ya hicimos. La primera, acabo de argumentar por qué la multiplicidad geométrica es siempre al menos 1. ¿Sí? Si yo no encontrara si la dimensión del subespacio propio asociado a lambda fuera 0, significa que para ese lambda no hay ningún valor que satisface esta ecuación de acá. Y por lo tanto significa que ese lambda no es valor propio. En el fondo así lo decimos en contra recíproca. Y por otro lado, naturalmente cuando yo factorizo un polinomio, ninguna raíz puede ser de multiplicidad algebraica mayor a n, por 7 grado n mi polinomio. ¿No están de acuerdo? Si no, mi polinomio sería de grado n más 1. Eso que está ahí es trivial, es del álgebra, de los polinomios. Eso vale para cualquier polinomio. Ninguna de sus raíces es de multiplicidad más grande que el grado del polinomio. Lo que no es para nada trivial, y cuando digo para nada me refiero a que realmente es para nada trivial, es la desigualdad del medio, que la multiplicidad geométrica es siempre menor o igual que la algebraica. ¿Sí? Eso no es para nada trivial. Y eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, tenemos lambda fijo y tenemos A fijo. ¿Sí? Entonces, notacionalmente, para no escribir tanto, voy a probar que gamma es más chico que alfa. Entendiendo que por gamma estoy denotando gamma de lambda y por alfa estoy denotando alfa A de lambda. Entonces, ¿qué significa que lambda tenga multiplicidad geométrica igual a gamma? Eso significa que si yo miro el subespacio propio, o sea, E sub lambda, eso está engendrado por gamma vectores, un E sub 1, un E sub 2, hasta un E sub gamma. ¿Sí? O dicho de otra forma, la base de el lambda tiene gamma vectores. Y después de eso, yo puedo decir que Rn entonces, yo lo puedo recuperar a partir de estos vectores, E sub 1, E sub 2, E sub 3, hasta E sub gamma. Pero gamma ya sabemos que es a lo más n, por lo tanto podrían faltar cosas, ¿cierto? Podrían faltar dimensiones, entonces acá voy a tener un E tilde de gamma más 1, un E tilde de gamma más 2, hasta un E tilde de n. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí viene donde empieza a ser todo no trivial. Cada vez que yo tengo una matriz, esto lo discutimos varias veces, lo que yo tengo es una transformación lineal de Rn en Rn, ¿no?
¿Están de acuerdo conmigo? Entonces yo puedo considerar T, la transformación lineal de Rn en Rn, que a cada X lo manda a veces por X. ¿Sí? Y tengo todo el derecho a preguntarme cuál es la matriz representante de esa transformación lineal en cualquier base que yo me dé, en particular en esta base. ¿Sí? Y les recuerdo, más aún, yo tengo todo el derecho a esta base, si yo quiero la puedo escoger ortonormal. No sé si eso es necesario. No, parece que no. Me confundí con la demostración que sigue más adelante. Entonces, yo tengo todo el derecho a preguntarme por la expresión de la matriz representante en esa base. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo se calculaban las matrices representantes? En caso que ya se me haya olvidado. Yo tomo mi transformación, la evalúo en cada elemento de la base, es un 1 por ejemplo, y veo cómo se descompone este vector en esta base, ¿no? Entonces T por E sub 1 no es otra cosa que A por E sub 1. Pero A por E sub 1 nosotros sabemos cuánto vale. Porque E sub 1 es un elemento de este espacio propio, que es el espacio de vectores propios asociados al valor propio lambda. O sea, esto vale lambda veces E sub 1. O sea, en esta base, este vector tiene coordenadas lambda 0, 0, 0. No sé si están de acuerdo. ¿Sí? Bien. Voy a hacer una mínima modificación porque siempre usamos lambda como variable y lo quiero usar como raíz, así que le voy a agregar un cerito, ¿ya? Lambda 0, lambda 0, lambda 0. Es solo porque nos acordemos que dejar lambda como variable libre, si no, después se les va a ver raro en el lambda 0. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora cuando yo hago lo mismo con E sub 2? T de E sub 2 es por definición multiplicar por A de sub 2, ¿y eso cuánto vale? Lambda por E2, muy bien. Así que esto tiene coordenadas 0, lambda 0, 0. Chuta, perdón, lambda 0. Lambda 0. Y uno ve eso y uno se dice, bueno, esto vale para todos los tipos que están hasta aquí, ¿no? Hasta el gamma ésimo vector resulta que es un elemento de su espacio propio asociado a lambda 0 y por lo tanto va a seguir cumpliendo esta estructura. Y después va a pasar cualquier cosa, no tengo idea. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Ocurre entonces que la matriz representante miren, a esta que está acá le voy a llamar beta tilde, ¿ya? En la base de Rn. Entonces esto me dice que la matriz representante en la base beta tilde a la base beta tilde de la transformación lineal T tiene la siguiente estructura. Lambda 0, lambda 0, lambda 0, hasta la columna gamma. ¿Están de acuerdo? Y después de eso, de la columna gamma más 1, tiene un pedazo de matriz. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un resultado técnico que no hemos probado. Y que tenemos dos opciones. Lo podemos probar ahora, lo podemos probar al final, o podemos convencernos de que ocurre. Como lo vamos a volver a usar, digo que dejemos pendiente la demostración. ¿Ya? Y pasa lo siguiente, miren. Si yo miro T como una transformación lineal, porque hasta ahora yo he hablado de vectores y valores propios solo para matrices, ¿cierto? Pero en realidad uno puede hablar de vectores y valores propios para transformaciones lineales en general, en cualquier espacio en general. ¿Sí? Y va a ser lo mismo, o sea, un valor propio es un escalar tal que existe algún vector distinto de 0 tal que T por V sea igual a lambda. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el isomorfismo que hay entre las transformaciones lineales en dimensión finita y las matrices,
que los valores propios asociados a una transformación lineal son exactamente los mismos que los valores propios asociados a su matriz representante. Yo creo que eso suena razonable, ¿no? O sea, si miro esto como un operador o lo miro como una matriz, los valores propios son los mismos y los vectores propios son los mismos. ¿Sí? Hay una relación no. Eso lo podemos demostrar, por ahora lo voy a decir así. Solo para decir, entonces, que el polinomio característico de esta matriz es igual al polinomio característico de este operador, que es el polinomio característico de A. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo miro esta matriz con esta estructura, es fácil calcular el polinomio característico, porque para calcular el polinomio característico asociado a esta matriz, lo que yo tengo que hacer es matriz, que voy a anotarla así, ¿no? Menos lambda veces la identidad, y eso fíjense qué va a ser. En todas estas coordenadas me queda lambda 0 menos lambda, lambda 0 menos lambda, y después de acá pasa algo, que por supuesto acá sigue teniendo menos lambda, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que uno puede demostrar que cuando yo tengo un pedazo diagonal en una matriz, el determinante de esta matriz va a ser este por el determinante de lo que está dentro, por este por el determinante de lo que está dentro, y así sucesivamente. ¿Sí? Y cositas, pero lo relevante es que uno puede probar que el determinante de m menos lambda veces i, uno puede probar que este determinante es de la forma, la multiplicación de todo esto es como una matriz diagonal. ¿Se acuerdan que en una matriz diagonal el determinante es justamente el producto de toda la diagonal? Entonces acá, hasta aquí esto es una matriz diagonal, entonces hasta ahí el determinante es el producto de la diagonal y después aparece algo más. Pero lo relevante es que esto ya tiene la forma lambda 0 menos lambda a la, ¿cuántas veces multipliqué? Bueno, gamma veces multiplicado por algún polinomio de lambda que yo no tengo idea cuál es, pero no me importa saberlo, no lo quiero saber. ¿Por qué? Porque ahora tenemos solo dos alternativas. O bien lambda 0 es raíz de este, y en ese caso yo lo puedo factorizar y acá me queda gamma más 1. ¿Están de acuerdo? O bien lambda 0 no es raíz de este. Y eso significa que esto no se puede, no le puedo sacar más factores lambda menos lambda 0. ¿Están de acuerdo? Pero en cualquiera de los dos casos, voy a volver, no se preocupe, en cualquiera de los dos casos lo que estoy diciendo es que gamma, que es la multiplicidad geométrica, es más chica que la multiplicidad algebraica, porque la multiplicidad algebraica es qué potencia pongo yo acá. Y la potencia que yo puedo poner aquí para este factor es al menos gamma. Porque ya encontré gamma factores así. Podría encontrar más acá, estoy de acuerdo. Y es por eso que lo que yo tengo es solamente una desigualdad. Pero no puedo encontrar menos, porque al menos ya encontré todos estos. ¿Ok? Entonces de acá, eso implica que alfa es mayor o igual que gamma. Ya, acá pasaron un montón de cosas y es porque en realidad esta demostración es súper técnica. Pero vámonos por partes. Vamos viendo qué parte estamos seguros y qué parte no. De esto estamos claros, porque ahí no estoy diciendo nada más que escribir cuál es la base de un espacio de tamaño gamma. De esto acá sabemos que lo podemos hacer porque ya vimos que hay una forma de completar bases y esa forma de completar bases es gruesamente el algoritmo de Gram-Schmidt. ¿Sí? ¿Se acuerdan que me permitía ir generando, incluso como generar una base ortonormal, pero aquí no lo necesitaba, me bastaba con una base. Después, queremos mirar ahora A por X no solamente como multiplicar con una matriz, sino como, de más lejos, como una transformación lineal. Y como toda transformación lineal, yo le puedo encontrar su matriz representante. O sea, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que quiero mostrar es justamente que el determinante de A menos lambda I, o sea, el polinomio característico de A, se puede factorizar de esta manera. Eso es todo lo que yo quiero mostrar. Porque si yo demuestro que el polinomio característico de A se factoriza de esta manera, significa que lambda 0 es una raíz de al menos multiplicidad gamma, y eso es lo que yo quiero probar. Lo que yo quiero probar es que la multiplicidad algebraica de lambda 0, es decir, en qué potencia aparece en el polinomio característico, es al menos su multiplicidad geométrica. Y para ello, todo lo que tengo que hacer es demostrar que mi polinomio característico se puede factorizar de esta manera.
¿qué es lo que ocurre? Para poder demostrar que el polinomio característico se factoriza de esta manera, como a priori yo no tengo idea de quién es A, yo no estoy fijando, yo no estoy diciendo A tiene esta forma, entonces yo no lo puedo calcular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es mirar A con una transformación lineal y encontrar su matriz representante en una base que me sea más amigable. ¿Y cuál es esa base? La que me genera el espacio propio. Y ahora, independiente de que estemos de acuerdo en lo que sigue, que la matriz representante en esa base tiene esta forma es claro. Es lo que acabamos de hacer. Porque incluso estamos reconociendo nuestra ignorancia en lo que viene. O sea, la ignorancia de lo que pasa y no tenemos idea y no importa. Porque con saber lo que pasa hasta la columna de gamma es suficiente. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la parte que es menos clara? Y la que estoy de acuerdo que puede confundirnos. Que de pronto estábamos hablando de vectores propios y valores propios de una matriz y de pronto estamos hablando de vectores propios y valores propios de una transformación lineal. Pero lo que yo quiero apelar es a que recuerden que en realidad cuando estamos en dimensión finita, transformaciones lineales y matrices son isomorfas. ¿Sí? De hecho, probamos que el isomorfismo de cálculo de matrices representantes era moralmente 1 a 1 salvo cambio de base. ¿Sí? E incluso, sin recordar eso, uno se da cuenta que escribir Tx igual lambda x, que es el problema de valores y vectores propios para un operador lineal cualquiera, tiene sentido también, yo me lo puedo preguntar. ¿Sí? Solo que T acá no significa multiplicar una matriz T por X, sino que evaluar algún operador lineal T en X. ¿Ok? Y ahora lo que yo les decía, que como T tiene una matriz representante que yo le doy M, uno puede probar que los valores propios de T son los mismos valores propios de M. Y que los vectores propios de T, cuando yo les calculo coordenadas en la base que yo calculé M, ese vector de coordenadas va a ser un vector propio de M. Eso lo vamos a hacer en un ratito. Vamos a volver a ello, ¿ok? Así que eso nos motiva a darnos cuenta de que en realidad tienen los mismos valores propios, tienen el mismo polinomio, porque los valores propios son las raíces del polinomio. Entonces tienen la misma descomposición. ¿Okay? Todo eso para decir qué cosa, que cuando yo digo que el determinante de esta matriz menos esta otra, o sea, el polinomio característico de M, es exactamente igual al polinomio característico de A. Así que si yo el polinomio característico de M lo puedo escribir de esta manera, es porque el polinomio característico de A lo puedo escribir de esta manera. ¿Y por qué eso me permite concluir? Bueno, porque aquí estoy diciendo que lambda menos lambda 0 aparece al menos gamma veces en el polinomio característico. O sea, su multiplicidad algebraica es al menos gamma. Fin de la demostración. Pero una demostración técnica dura, estoy de acuerdo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, al nivel de ustedes, ¿qué es lo importante y qué tienen que recordar? El resultado. ¿Y por qué este resultado es importante? Porque, por ejemplo, cuando ustedes diagonalizan una matriz, puede ser que el polinomio característico, voy a hacer aquí un paréntesis, les quede de esta forma, P de A de lambda les quede lambda menos lambda 0 al cubo, lambda menos lambda 1 al cuadrado, por lambda menos lambda 2. ¿Ok? Y ustedes tienen que mirar esto y automáticamente lo que ustedes tienen que decirse, bueno, con lambda 0 hay a lo más 3 vectores propios, con lambda 1 hay a lo más 2 vectores propios, con lambda 2 hay a lo más un vector propio. Como sé que hay menos 1, digo, este tiene solo un vector propio. Y les recuerdo, y si se fijan, este es un polinomio de grado 6, así que lo que estaría buscando acá son 6 vectores propios. Pero ¿qué pasa? Que yo empiezo a buscar los vectores propios asociados a este valor y encuentro 2. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que ya no voy a llegar a mis 6 vectores, por lo tanto mi matriz es no diagonalizable. Y yo solo buscando los vectores propios asociados a lambda 0 podría concluir de inmediato que mi matriz es no diagonalizable y no tengo para qué seguir con el procedimiento para la otra. ¿Se entiende, no?
¿Por qué? Porque yo sé que para que mi matriz sea diagonalizable yo tengo que encontrar tantos vectores propios como el grado de este polinomio. Y esto de acá me dice que valor propio, la cantidad de vectores propios está acotada por esto. Entonces, si acá me falta uno, no lo voy a encontrar acá. Eso es lo que estoy tratando de decir. Eso es lo relevante del resultado. ¿Se entiende? Yo sé que la demostración es un poco oscura y dura, entonces son esas cosas que es bueno que las vean, que vean que no es magia, o sea, uno lo prueba, pero lo relevante es que capturen el resultado. ¿Ok? ¿Mejor? Ya, entonces ahora vamos a probar el corolario 12. Entonces, miren, vamos a comenzar el corolario 12, nos da una condición para ser diagonalizable y que la relaciona a la factorización del polinomio característico. Entonces, primero que todo, recordemos que el polinomio característico de una matriz A siempre A está fija de tamaño n, por lo tanto es un polinomio de grado n. Y como todo polinomio de grado n, yo sé que tiene n raíces reales o complejas, ¿cierto? Donde para llegar a n hay algunas que yo las conté dos veces porque eran raíces múltiples. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo el polinomio x menos 3 al cubo, uno dice, pero ese tiene una pura raíz que es el 3. Sí, pero está contada 3 veces, porque es una raíz de grado 3, digamos, de multiplicidad algebraica 3. Y eso lo escribo de esta manera, como lambda menos lambda 1 a la alfa de lambda 1, lambda menos lambda 2 a la alfa de lambda 2, lambda menos lambda k a la alfa de lambda k. Y en principio, estos lambda no tendrían por qué ser reales. Y todo lo que hemos hecho no tiene por qué ser reales. Nosotros queremos que sean reales. ¿Sí? Porque queremos diagonalizar en R, eso se lo digo. O sea, nosotros partíamos de que teníamos una matriz y queríamos escribirla solo con coeficientes reales. Pero en principio las raíces del polinomio característico podrían ser complejas. Y si me permito tener vectores complejos, siempre voy a poder diagonalizar. ¿Sí? O a priori podría poder diagonalizar, no siempre, pero podría. No hay razón para... Debería ser menos restrictivo, digamos. Eso es lo que trato de decir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el corolario 12 lo que nos dice que si tengo una matriz, tengo su polinomio característico, la matriz va a ser diagonalizable en R, si, solo si, primero, todos estos lambda son reales, cosa que nos produzcan vectores reales como vectores propios. Y además, para todo i, el vector, para todo lambda i, la multiplicidad algebraica de lambda i es igual a la multiplicidad geométrica de lambda i. ¿Sí? Yo sé que esta es mayor o igual que esta. Pero si cuando yo voy en mi algoritmo y para cada valor propio voy viendo que son iguales, entonces va a ser diagonalizable. Entonces lo que queremos demostrar es A diagonalizable si, solo si, ocurre eso y eso. Para todo i, lambda i en R, y las multiplicidades geométricas y algebraicas coinciden.
Entonces, fíjense en algo. La demostración. Primero, en ese sentido, supongamos que es diagonalizable, veamos entonces que su polinomio característico se escribe así. ¿Ok? Entonces, si es diagonalizable, por la parte anterior, nosotros tenemos lo siguiente, uno siempre puede escribir que el polinomio característico de una matriz se escribe como algo muy parecido a eso, lambda menos lambda 1, pero a la multiplicidad geométrica. Nosotros ya vimos que yo podía hacer esto, lambda menos lambda 2, gamma de lambda 2, lambda menos lambda k, gamma de lambda k. O sea, en el teorema anterior lo que vimos es que para todo valor propio, este monomio a la potencia multiplicidad geométrica era divisor del polinomio característico, así que acá yo puedo colocar un q de lambda. ¿Sí? Eso siempre es cierto, fue lo que hicimos antes, lo itero para los distintos valores propios, yo puedo hacer eso. Pero yo quiero mostrar que esto es igual a eso, ¿cierto? O sea, ya, ahora, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos algo más. En un resultado anterior al anterior, vimos que si la matriz era diagonalizable, entonces la suma de todas sus multiplicidades geométricas era exactamente n. Porque la suma de las multiplicidades geométricas es el tamaño de la familia de I que construyo aglutinando las bases de cada subespacio propio. Y si soy diagonalizable, eso es igual a n porque genero todo el espacio. Puedo encontrar una base. Entonces, de hecho, ese resultado es el teorema 9. Teorema 9 implica que la suma de los gamma de lambda i es igual a n. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo sé que este tipo de acá es un polinomio de grado n. Hasta aquí esto es un polinomio de grado n. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Si este no fuera una constante, porque es un polinomio, no es una función 1 sobre algo, es un polinomio, esto tendría grado más grande que n. Entonces, la única opción es que q de lambda sea en realidad una constante. Que no me queden factores que sacar, porque si no tendría un polinomio, al lado derecho tendría un polinomio de grado mayor que n estricto, y al lado izquierdo tendría un polinomio de grado n. ¿Sí? Entonces, eso implica que el grado de q de lambda es igual a 0, y eso es lo mismo que decir que q de lambda es constante. Entonces, recuerden, yo quiero probar esto que está acá, y por ahora yo sé solamente, ahora sé eso que está ahí. ¿Sí? Ahora, para terminar, lo que nos faltaría probar es que cada gamma es igual a cada alfa. No sé si están de acuerdo. Y con eso tendríamos que las dos expresiones son iguales, o que se cumple esta expresión que es lo que queríamos probar. Y aquí viene lo que vimos en la parte justo anterior. Nosotros probamos que gamma de alfa i es estricta, o sea, no estrictamente, es menor o igual que alfa de lambda i. ¿Sí? La pregunta es, ¿puede ser alguno de estos más chico que este, del análogo del alfa correspondiente? Si eso fuera cierto, como ambas familias suman n, tendría que después otro gamma reponer ese que falta, ¿no? No sé si están de acuerdo. Que si yo tengo esto y tengo que... Lo voy a escribir con otro número, o sea, mírenlo así. Tengo dos vectores. Tengo un vector con A1, A2,
hasta acá y tengo un vector con B1 hasta BK. Si estos dos vectores suman lo mismo, y yo sé que este es mayor o igual que este, 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 ¿es suficiente para concluir que son iguales? Me dio la duda. No, no tengo que usar eso. La idea no tengo que usar eso. Entonces, es otra cosa que es lo siguiente. Fíjense en esto. Los lambda, los valores propios son valores propios distintos. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno hace la factorización de un polinomio, esa factorización es única, es algo constante. ¿Sí? Pero los grados tienen que ser los mismos. Entonces es por eso, ¿no? Es porque el mismo polinomio que estoy factorizando de dos formas no lo puedo factorizar con distintos grados, sino la factorización es única. ¿Sí? Es de la propiedad de polinomio, no tiene nada que ver con lo que sigue. Por eso lo que sigue no estaba aún. Ok. Al otro lado. ¿Qué pasa si yo sé que mi polinomio característico se puede escribir así y que además yo sé que las multiplicidades algebraicas coinciden con las geométricas? Bueno, eso me dice, como estas suman n, que estas también van a sumar n. Y eso inmediatamente me dice que la matriz es diagonalizable. O sea, de hecho, cuando yo sé esto, tengo muchísima información. Porque inmediatamente sé que tengo tantos vectores propios para cada espacio propio como necesito. Así que si yo sé esto, es inmediato que la matriz es diagonalizable. Eso es súper fácil. Ahí, ¿cierto? Basta notar que si alfa de lambda i es igual a gamma de lambda i para todo i, entonces inmediatamente la suma de los alfa lambda i, que es igual a n, es igual a la suma de los gamma lambda i, y ya vimos que si la suma de los gamma lambda i es n, eso implica que ha diagonalizado. ¿Sí? Esa es fácil, la otra era un poquito más sofisticada. ¿Ok? En resumen, porque en realidad todos estos resultados son súper técnicos y como que uno los mira y se ven difíciles de usar. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que realmente ustedes tienen que guardar relativo a matrices generales, a matrices reales generales? Primero, que para poder diagonalizarla yo tengo que encontrar, si la matriz es de tamaño n vectores propios linealmente independientes. Segundo, que inmediatamente se sabe que para valores propios distintos los vectores propios van a ser linealmente independientes. ¿Y qué nos permite eso? Eso nos permite que, por ejemplo, si yo estoy en dimensión 4 y tengo dos valores propios y para cada valor propio encuentro dos vectores propios LI, cuando los junte esos cuatro vectores también van a ser LI y van a ser la base del espacio que yo estaba buscando para diagonalizar. ¿Ok? Tercero, que la cantidad de vectores LI, o dicho de otra forma, la dimensión de la base, la dimensión de cada espacio propio, es a lo más la multiplicidad algebraica de ese valor propio en el polinomio característico. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo el polinomio característico y lo factorizo, si yo veo que una raíz tiene grado 3, significa que para esa raíz puedo encontrar a lo más 3 vectores propios. Si otra tiene grado 2, puedo encontrar a lo más 2. Si otra tiene grado 5, puedo encontrar a lo más 5. Y eso me dice también
que si para algún espacio propio, para algún valor propio, la dimensión es menor que la multiplicidad algebraica, inmediatamente mi matriz es no diagonalizable. ¿Sí? Porque lo que me falta en un espacio propio no lo voy a encontrar en otro. ¿Sí? Si por ejemplo para un espacio propio tiene multiplicidad algebraica 5 y puedo encontrar solamente 4 vectores propios, LI, ese vector propio LI que me va a faltar al final no lo recupero en los otros espacios. Eso es lo que nos dice lo que hemos hecho hoy día. Que yo sé que se ve súper técnico y que cuesta mucho retener, y por eso enfatizo en cuál es la conclusión. La conclusión importante es: dado un valor propio con una multiplicidad algebraica, que es algo que yo calculo cuando descompongo, cuando factorizo el polinomio característico, eso me acota el número de vectores propios independientes que puedo encontrar asociados a él. O, dicho en equivalente, me acota la dimensión del espacio propio. ¿Ok? Bien, ahora antes de pasar a la diagonalización de matrices simétricas, que era la promesa, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Voy a borrar acá arriba solamente. Ese pequeño paréntesis es el siguiente. Ese pequeño paréntesis es el siguiente. ¿Qué pasa si T es un operador lineal en un espacio vectorial cualquiera de dimensión n? Como les decía antes, naturalmente podemos definir para T la noción de valor y vector propio, y va a ser simplemente que lambda es valor propio si existe un B lambda valor propio de T, si existe B distinto de 0, tal que T por B sea igual a lambda B. ¿Ok? Y nosotros sabemos que si B es de dimensión n, se puede llevar a Rn, ¿no? Y se puede llevar a Rn con la base que nosotros queramos, entonces T va a tener una matriz representante. ¿Sí? Entonces digamos que beta B o beta es base de B. Nosotros sabemos que existe M definida como la matriz representante con B la base beta, en Rn la base canónica, la voy a poner corrito, que es más canónico, suena más canónico, del operador T. ¿Sí? Y les recuerdo que cuando yo quiero encontrar la matriz representante, de hecho, perdón, yo quiero la matriz representante, pero cuando en ambos lugares uso la misma base. ¿Sí? Y el monito que me hacíamos era lo siguiente: yo tenía acá B con su base beta, tengo acá B con su base beta, y ahí opera T. ¿Sí? Y yo podía bajar vía el isomorfismo de coordenadas a Rn. Puedo bajar acá abajo o subir, si ustedes quieren, por coordenadas a la menos 1 a Rn, y acá es donde opera n. ¿Sí? Y la gran igualdad que nosotros encontramos respecto a las matrices representantes y el isomorfismo de coordenadas era que si yo quería saber las coordenadas de T de B, ¿sí? Eso era lo mismo que aplicarle M a las coordenadas de B. ¿Sí? Eso lo probamos. Eso significaba tener matrices representantes. Yo podía calcular coordenadas tanto después y se relacionaban a través de M. Más aún, esto lo puedo escribir también como que T de B se puede escribir como coordenadas a la menos 1, le aplico coordenadas a la menos 1 por acá, compuesto con M, o de M veces por coordenadas de B.
¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lambda y b son valor propio y vector propio de t? O sea, si se satisface esto que está acá. Aplicando esto, eso me dice que las coordenadas de tb es exactamente igual a m veces las coordenadas de b, ¿cierto? Pero tb resulta que es lambda veces b. Porque b es un vector propio del valor propio lambda. Entonces esto me dice que las coordenadas de lambda veces b es igual a m veces las coordenadas de b. Pero coordenadas es un operador lineal, por lo tanto yo tengo derecho a borrar eso y ponerlo acá. ¿Y qué es lo que acaba de decir? De que si b es un vector propio asociado al valor propio de lambda para el operador lineal, entonces las coordenadas de b es un vector propio para la matriz M asociado al valor lambda. Y es por eso que un operador lineal y su matriz representante tienen los mismos valores propios. No tienen los mismos vectores propios, por supuesto, porque viven en espacios distintos. Pero los vectores propios están relacionados a través del isomorfismo de coordenadas. Y eso es lo que nos quedó pendiente, ¿no? Ver cómo se relacionaba el polinomio característico o cómo se relacionan en general los valores propios de un operador con los valores propios de su matriz representante. Y las respuestas son las mismas. ¿Ok? Bien. Dicho eso, ahora sí vamos a ir a matrices simétricas y yo sé que les va a parecer que para qué nos desviamos con eso, pero lo vamos a usar una vez más. Así que es mejor usarlo. Entonces, ¿qué cosa es una matriz simétrica? Una matriz simétrica, les recuerdo, es una matriz que es invariante respecto a hacer el flip con respecto a la diagonal, ¿cierto? ¿Sí? Los que andaban en skate saben que un flip es cuando uno como que gira la tabla, ¿no? Ya, okay. Bueno, pero digamos con esta operación de cómo reflejar respecto a la diagonal. ¿Sí? Un ejemplo, cuando yo quiero transponer 1, 2, 2, mal ejemplo, 1, 2, 3, 4. La respuesta de eso es dejo igual la diagonal y reflejo lo otro. Entonces esto es un 2 y esto es un 3. ¿Sí? Y una matriz simétrica si cuando le aplico respuesta queda igual. Ahora, es una condición, como ya les decía, algebraica, muy simple de verificar. Yo la verifico simplemente mirando la matriz. Y lo que nos falta probar es que toda matriz respuesta es diagonalizable en R. Más aún vamos a probar que la matriz P va a ser una matriz que se llama ortonormal y por lo tanto su inversa es igual a su respuesta. Dicho de otro modo, lo que vamos a probar en el gran teorema que nos falta, que si A es simétrica, eso implica que A se puede escribir como P por una matriz diagonal por P transversal. ¿Ok? Y para demostrar esto vamos a probar varios resultados preliminares que a priori uno los mira y no se ven muy relacionados. ¿Ok? Pero al final sí lo están. Ok. Entonces el primero de estos resultados es el siguiente, que es lo que nos dice la proposición 13, que dice, entonces, proposición 13, nos dice tomamos A simétrica y tomamos dos raíces del polinomio característico, lambda y mu, raíces de P sub A de lambda. O raíces de P sub A. Voy a borrar el de lambda porque se confunde.
Y acá, ojo con esto, que a priori yo no estoy diciendo si esas raíces son reales o complejas. ¿Sí? Solo me digo, si es simétrica y tomo dos raíces del polinomio característico, en principio eso me va a generar dos vectores. V y U, vectores propios asociados. Y ese V y U, de nuevo, podrían tener componentes complejas. No quiero eliminar ese caso ahora. Por ahora yo sé que si encuentro un valor característico de A, siendo real o complejo, yo puedo encontrar al menos un vector propio real o complejo. ¿Sí? Entonces, pasa lo siguiente, que si yo hago la resta entre lambda y mu, y eso lo multiplico por U traspuesto V, eso vale 0. Hoy día estuvieron trabajando con producto interno, y yo creo que recordaron que el producto interno es como hacer esto acá, ¿no? Así que lo que estamos diciendo de alguna manera es, si lambda y mu son distintos, entonces los vectores propios entre ellos son ortogonales. ¿Sí? Esa es una de las conclusiones que podemos sacar de ahí. Pero por ahora solo queremos probar eso. La demostración es súper sencilla. Voy a hacerla acá arriba, que no quiero borrar eso. La demostración es súper sencilla realmente. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, miren. Estamos diciendo que A por U es igual a lambda veces U, independiente de si U y lambda tienen o no parte compleja. Y que por otro lado, A por B es igual a mu veces por B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo era la cosa? Ah, ya, uno multiplica. Ah, claro. Si esto es cierto, esto implica que el traspuesto de S es igual al traspuesto de S, ¿cierto? Si son el mismo vector, tienen la misma traspuesta, entonces me dice que lambda veces U traspuesta es igual a U traspuesto por A. En principio por A traspuesta, pero como es simétrica, es lo mismo, pero dejémoslo anotado para que no se nos olvide. Ahora, si esto es cierto, esto me dice que yo acá le puedo pegar por B, ¿o no? Y esto me dice entonces que lambda, voy a borrar la esto me dice que lambda por U traspuesto por B es lo mismo que U traspuesto por A por B. ¿Sí? Pero por otro lado, A por B es igual a mu B. Y yo tengo derecho a pegarle por el lado izquierdo por U traspuesto. Y eso me queda que que U traspuesto por A por B es lo mismo que mu veces U traspuesto por B. Pero fíjense, eso que está ahí es igual a esto que está acá, y eso que está ahí lo mismo es igual a esto que está acá. Y dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Así que lo que estoy diciendo, bueno, ese teorema lo puedo borrar también. Lo que estoy diciendo entonces es que mu por U traspuesto B es lo mismo que lambda por U traspuesto B. Así que puedo pasar restando, y esto es lo mismo que decir que mu menos lambda por U traspuesto B es igual a 0. Es un simple cálculo que se basa
que se basa en el hecho de que aquí cuando calcule traspuesto, el traspuesto desaparece porque es simétrico. El traspuesto desaparece de algo. ¿Ya? Así que fíjense, esto nos dice que cualquier valor propio, real o complejo, cualquier raíz real o compleja del polinomio característico de A y los vectores, comillas, propios asociados satisfacen esa condición de A. Y ahora con eso vamos a probar la propiedad siguiente, la proposición, el teorema 14. Si A es simétrica, entonces todos sus valores propios pertenecen a R. Una matriz simétrica solo tiene valores propios reales. O dicho de otra forma, todos los valores característicos de una matriz simétrica son reales. Dicho de otra forma, el polinomio característico de una matriz simétrica solo tiene raíces reales. Ok. Y para ello necesitamos recordar algo. Que yo me imagino que ustedes lo vieron cuando estudiaron polinomios. Cuando yo tengo un polinomio, P de lambda, por ejemplo, resulta que P de lambda es la suma, ¿cierto?, desde i igual 1 hasta n de alguna constante por potencia de lambda, ¿cierto? Y resulta de que si lambda y lo a sub i cada uno pueden ser reales o complejos, si lo miro como a coeficientes complejos, yo le puedo calcular el conjugado, ¿cierto? Y el conjugado de números complejos se porta súper bien. El conjugado de números complejos es como más que lineal, porque no solamente separa sumas, sino que también separa productos. O sea, esto es lo mismo que decir eso sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso? Eso tiene la consecuencia de que si P de lambda es igual a 0 y los a sub i pertenecen a R, o sea, cuando tengo un polinomio de coeficientes reales, gracias a esta fórmula, si yo le tomo conjugado a esta fórmula, esto me dice que P de lambda barra es 0 también. O sea, cada vez que un polinomio tiene una raíz real, raíz compleja, inmediatamente su conjugado también es raíz. ¿Se acuerdan de eso? Ayermin dice que sí. ¿Lo vieron en álgebra? Ya. Entonces, a escudriñar en el cuaderno de álgebra. ¿Sí? Pero es súper simple y es por esto de acá. Como puedo repartir el conjugado, resulta que si los a son reales, el conjugado de un número real es el mismo. Entonces, para polinomios reales, tomarle conjugado al polinomio es lo mismo que evaluar el polinomio del conjugado. Y si yo tengo eso, naturalmente tengo eso. ¿Sí? Así que eso es igual a eso, y si el polinomio de coeficientes reales, eso que está ahí, es igual a esto que está acá. Así que directo, cosa de hacer el calculito. Ahora, ¿por qué eso es importante ahora? Porque si A tuviera, recuerden que el polinomio característico puede tener raíces complejas, pero como la matriz A es a coeficientes reales, los coeficientes del polinomio característico son números reales. Y eso me dice que si yo tengo una raíz compleja, el conjugado de esa raíz es inmediatamente también valor característico. ¿Ok? Ahora, por otro lado, supongamos que lambda, un número complejo, es valor propio de la matriz A. Eso significa que cuando yo hago A por B igual lambda B, eventualmente este B tiene componentes complejas. ¿Sí? Ahora, si nosotros entendemos qué sería tomarle conjugado a un vector, porque el conjugado es una operación que uno hace sobre números complejos.
Pero si yo tengo un vector donde en cada posición tengo un número complejo, ¿cuál es la noción obvia de conjugado? La componente a componente, ¿cierto? Ya, pero bueno, no nos compliquemos con eso. Miren lo siguiente. Si eso es cierto, déjenme ver si... Sí, ya. Voy a denotar B conjugado como el vector que tiene B1 conjugado, B2 conjugado hasta Bn conjugado. ¿Ya? Puedo hacer esa notación. Y resulta de que si esto es cierto, entonces también esto es cierto, que A por B conjugado es igual a lambda conjugado por B conjugado. ¿Ok? Yo sé que esto les parece medio mágico, pero veamos que es cierto. Fíjense bien. A por B barrita. Eso es un vector y como todo vector, cuando yo quiero probar una igualdad, lo tengo que hacer componente a componente. Y ahora eso es además un número complejo. Y eso no es otra cosa que la suma de la fila I, perdón, sobre J, la fila J, perdón, la fila I de A, multiplicado por eso que está ahí. ¿Están de acuerdo? O sea, yo defino el B conjugado, este vector con componentes conjugadas, le pongo un nombre B barrita. Ni siquiera llamémosle el conjugado al vector, llamémosle B barrita, ¿no? Y por definición de multiplicación de matriz por vector es eso que está ahí. Ahora, yo voy a hacer trampa, porque soy un tramposo. Estos son números reales, y para los números reales, su conjugado es sí mismo, ¿no? Entonces yo tengo derecho a escribir eso ahí. ¿Y por qué quiero escribir eso ahí? Porque entonces, como suma de números complejos, esto es lo mismo que decir suma sobre J de A y J por BJ conjugado. Pero eso que está ahí es mirar la componente I de este vector, que es el vector, si ustedes quieren, A por B, componente I, y a eso tomarle conjugado, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que A por B yo conozco ese vector, pues si B satisface que A por B es igual a lambda B. Así que esto me queda lambda por B, componente I. Y lambda por B, componente I, eso es lambda por B sub I. Y si ahora le tomo conjugado, eso es lambda conjugado por B sub I conjugado. Así que efectivamente, cuando yo hago A por B barrita, obtengo en la componente I, tengo lambda barra por la componente I de B barrita. Así que B barra es efectivamente, satisface esto que escribí acá. ¿Sí? Dicho de otra manera, si para un valor lambda tengo un vector propio B, para lambda conjugado tengo el vector con los conjugados. ¿Ok? Y ustedes ahora están así como a punto de correr en círculos pensando en qué tiene que ver todo eso con que los valores propios sean reales. Bueno. Supongamos que no. Supongamos que hay un valor propio complejo. Si lambda pertenece a C y A por B es igual a lambda B, de lo que acabamos de hacer,
Esto implica que A por lo que llamé B barra es igual a lambda barra B barra. ¿Sí? ¿Pero qué probamos en la proposición anterior? La proposición anterior decía, mire, si usted tiene dos valores complejos que satisfacen esto con sus vectores correspondientes, entonces usted sabe que lambda menos lambda barra multiplicado por B traspuesto B barra, eso vale 0. ¿Sí? Pero resulta, ¿qué cosa es B traspuesto por B barra? B traspuesto por B barra es la suma de los B sub I por B sub I barra, ¿no? Porque ese era el vector B barra. El vector B barra era agarrar cada componente de B y tomarle conjugado. Y como ustedes manejan súper bien números complejos, se acordarán que cuando yo tengo un complejo y lo multiplico por su conjugado, lo que obtengo es 2 veces la norma. O 2 veces el módulo. O dicho de otra forma, esto es igual a la suma de... perdón, no 2 veces su norma, sino que su norma al cuadrado. Eso que dice su norma al cuadrado. Esto es real de B sub I al cuadrado más imaginario de B sub I al cuadrado. O sea, tengo la suma de dos números al cuadrado, así que esta suma es mayor o igual que 0, cada término. ¿Están de acuerdo, no? Y la única forma que esto sea 0 es cuando ambos son 0. Y si más encima estoy sumando sobre todos los i, este término que está acá es 0 si, solo si, b es 0. Pero b no puede ser 0 porque si no, no sería vector propio. Así que esto que está acá es distinto de 0, eso es distinto de 0. Así que tengo esto por algo distinto de 0 igual a 0. ¿Cuál es la única conclusión posible? Esto implica que lambda menos lambda barra es igual a 0. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a un número complejo le resto su conjugado? ¿Qué es lo que yo obtengo? Obtengo 2 veces su parte imaginaria, ¿no? La diferencia entre un número y su conjugado son 2 veces la parte imaginaria, así que esto es equivalente a decir que 2 veces la parte imaginaria de lambda es igual a 0. Obviamente 2 es distinto de 0, o sea, imaginaria de lambda vale 0, o sea, lambda es real. Por último, para terminar hoy día, fíjense lo que acabamos de aprender. Acabamos de aprender que los valores propios asociados a una matriz simétrica son siempre reales. Y además de eso, y cuando el valor propio es real, inmediatamente el vector propio es real. Porque el vector propio viene de resolver un sistema lineal donde todas las componentes son reales. Nosotros ya aprendimos a hacer eso y tiene solución real. Para terminar, es lo que dice el corolario 15. Que si B es vector propio asociado a lambda y U es vector propio asociado a mu, entonces, por supuesto, asimétrica, eso implica que U traspuesto B, que le tengo que decir producto punto entre U y B, eso vale 0. Y cuando dos vectores tenían producto punto igual a 0, nosotros los llamábamos ortogonales. O sea, los vectores propios asociados a valores propios distintos, en el caso de las matrices simétricas, no solamente son LI, sino que son ortogonales. La demostración de esto, de nuevo, viene a la proposición anterior, porque les recuerdo que ya probamos, ahí con un calculito muy sencillo, que lambda menos mu, U traspuesto B, es 0. Ahora yo sé que lambda y mu son números reales, pero además acá me están diciendo que son distintos. Entonces, si esto es distinto, si este es distinto de este, esto vale distinto de 0.
Así que la única opción es que U traspuesto por B sea 0, o sea que U y B sean ortogonales. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Nos queda pendiente solamente el remate de la unidad, que es el teorema 16, y un par de aplicaciones que las alcanzamos a ver toda la próxima clase. Yo sé que la clase de hoy fue bien árida, porque tenía, sobre todo la parte del principio era muy técnica, pero me parece que es súper importante que noten cómo los contenidos de distintos cursos se van entrelazando. ¿Okay? Así que bueno, cerramos por hoy la clase y nos vemos el viernes.